Bueno, entonces retomando, digamos, la metáfora esta, lo que les digo, el alcohol, sobre todo, modula positivamente GABA y además frena la entrada de cargas positivas, o sea, mete cargas negativas y quita la entrada de cargas positivas. O sea, que deja esta neurona más frenada que el de lo normal. Entonces, esto es importante que ya acá vean cómo si nosotros tomamos varias de estas cosas juntas, la inhibición que se genera es muy potente. O sea, si alguien toma alcohol y después se toma una pastilla para dormir, o sea, estoy metiendo dos drogas que están actuando a este nivel y que me están frenando a las neuronas, ¿sí? Entonces, esto es importante a la hora de entender también la sinergia de algunas medicaciones, más que sinergia, sí, cómo el uso combinado de algunas drogas puede terminar siendo letal, ¿sí? Porque imagínense que inhibir a la neurona es frenar transmisión a todo nivel, porque esto es algo también importante que tienen que tener en cuenta. Yo puedo, ahora que estoy hablando, ¿qué les digo? Endógenamente mi sistema está frenando algunas cosas, estimulando otras, tengo neuronas que están en reposo, pero eso es un juego dinámico, sutil. Si yo me meto una benzodiazepina o tomo alcohol, todas las neuronas van a estar frenándose al mismo tiempo, ¿sí? O sea, entonces yo voy a estar generando, y dependiendo de la dosis que use, también el freno o la inhibición de neuronas que mandan mensajes vitales, como puede ser la respiración, el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, la depresión del sistema nervioso, o sea, ese freno ya exagerado, me puede llevar a depresión respiratoria, coma y muerte, ¿sí? Entonces, ese es el peligro de la intoxicación aguda con estas sustancias, o sea, sobredosis. Bien, una cosa es el efecto agudo, o sea, yo ahora me tomo una copa de vino, es el efecto del momento agudo. Otra cosa es una intoxicación aguda, o sea, una sobredosis en el momento, y otra cosa son las consecuencias que genera el consumo repetido o crónico. Entonces, en un momento que estoy tomando una copa de vino, una cerveza, el efecto agudo va a ser que me va a aumentar la transmisión GABAérgica, más que aumentar, se va a ver potenciada la inhibición que genera el GABA, o sea, el GABA se va a estar liberando, pero el alcohol va a ayudar a que cuando el GABA se libere, la apertura de los canales se sostenga por más tiempo, dure más, sea más potente. La cuestión es que aumento la potencia de la transmisión GABAérgica. Por otro lado, cierro los grifos del glutamato, sobre todo el grifo del NMDA. Entonces, aumento GABA, que es piso más el freno y le saco el pie al acelerador, me frena por dos lados, ¿sí? Y por otro lado, también se ha descrito que el alcohol no está claro cómo modula la liberación de dopamina y también modula la liberación de opioides. O sea, que realmente el alcohol tiene una mecánica, un mecanismo de acción muy complejo. A nosotros sobre todo nos interesa lo que pasa con GABA y glutamato para explicar la depresión que hace el sistema nervioso. La modulación que termina haciendo de la dopamina en las áreas de recompensa, que son las que hemos estudiado siempre, que es la vía mesocorticolímbica, nos interesa por el hecho de que si aumenta la dopamina ahí, eso va a ser equivalente a placer, que es lo que venimos hablando con lo que pasa con todas las otras drogas, que finalmente al terminar aumentando la dopamina en el núcleo accumbens, eso se vive como una experiencia positiva. Pero además vamos a generar relajación, miorelajación a muchos niveles, desinhibición de muchas conductas. Aquí hay cosas que pueden resultar paradójicas, pero muchas veces el control que uno tiene, ¿sí? Está manejado por glutamato. O sea, las vías inhibitorias a veces están manejadas por órdenes que están dando, o sea, que están siendo liberadas por glutamato, que están indicando que hay que frenar algo. Es contraintuitivo que el glutamato frene, pero en realidad es el glutamato sobre vías que van a generar control. Si yo ese control glutamatérgico lo suelto porque estoy cerrando el grifo NMDA y aparte estoy aumentando el GABA que frena, ese control inhibitorio se dispara. Entonces, bajo el efecto del alcohol, estoy desinhibida
o estoy desinhibido de hacer cosas que en situaciones normales no las haría porque las estoy controlando con glutamato. O sea, el hecho de que al mismo tiempo todo se desinhiba, todo se frene, mejor dicho, con el alcohol, me va a dar situaciones paradójicas, porque por un lado, las rutas que son excitatorias se van a ver deprimidas y voy a tener freno en algunas cosas, pero hay otras rutas que van a ser controles inhibitorios que también se van a ver deprimidas y se va a soltar. Esto es complejo de entender, por eso al principio la acción del alcohol puede ser euforizante, desinhibitoria, pero después con el tiempo termina dominando todo lo que tiene que ver con la depresión, ¿sí? Las primeras horas bajo el consumo de alcohol puede haber efectos de euforizantes y desinhibitorios. Y por eso también hay impulsividad, porque yo estoy sacando el control sobre vías que frenan la conducta. Y después ya básicamente empieza a aparecer toda la sintomatología que también tiene que ver con que estoy deprimiendo muchas otras vías. Entonces hay incoordinación motora, hay alteración de la memoria, porque todas las vías que conectan la construcción de la memoria se ven inhibidas. Entonces el combo que hace el alcohol, que aparte también actúa sobre dopamina y sobre opioides, termina dando, bueno, lo que todos conocemos como la típica borrachera, ¿no? Que después, bueno, cuando el alcohol ya desaparece en sangre, esos efectos se van. Si la intoxicación, o sea, si este efecto agudo en realidad se ve exacerbado por una sobredosis, todo esto se va a ver también exacerbado y vamos a empezar a perder ya el control del habla, va a haber somnolencia, confusión, empieza a descontrolarse también todo lo que tiene que ver con el control gastrointestinal, se disminuye el nivel de conciencia y podemos llegar a un nivel de gravedad de una depresión severa del sistema nervioso central que me lleve al estupor, a la coma, a la hipoventilación porque están deprimiéndose los centros respiratorios y al riesgo de muerte, ¿sí? Esto es lo que sería ya una borrachera extrema, ¿no? Y otra situación es lo que sería el consumo repetido. Sabemos de otras clases que el consumo repetido de una sustancia me va a terminar generando mecanismos adaptativos que van a contrarrestar el efecto. Entonces, algo que creo que ya a lo mejor lo han entendido. Si la droga que yo tengo potencia mecanismos inhibitorios, el organismo va a compensar aumentando mecanismos excitatorios. Si la droga que yo tengo potencia mecanismos excitatorios, el organismo va a compensar al revés. Es decir, si yo tengo freno y acelerador normal, pero viene una droga que me hace pisar más el acelerador, el cuerpo va a tratar, si estoy demasiado acelerada, de contrarrestar y pisar más el freno. Y al revés, si yo tengo una droga que me hace frenar de más, porque está sumando a mis mecanismos de freno, el organismo no puede estar todo el tiempo tan frenado, va a tratar de aumentar los mecanismos de aceleración. O sea, siempre el mecanismo contrario que va a emerger después del consumo crónico, el mecanismo adaptativo, es opuesto al efecto de la droga. Eso lo tienen claro. Si yo tengo un psicoestimulante, el cuerpo va a tratar de inhibir porque estoy demasiado estimulado. Si yo tengo un depresor, el cuerpo va a tratar de excitar porque estoy demasiado abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que siempre yo tengo la droga, tengo el mecanismo compensatorio, si saco la droga, este mecanismo compensatorio explota porque mientras está la droga, el mecanismo compensatorio contrarresta la droga. Eso es lo que genera la tolerancia. Pero si de golpe dejo de consumir, estos mecanismos compensatorios ya no tienen una contrapartida que los frena, entonces emerge toda la sintomatología de la abstinencia, que es opuesta a lo que yo estaba buscando. Si yo tomo una benzodiazepina para dormir porque me cuesta conciliar el sueño, y estoy inhibida, y el cuerpo mío va a tratar de contrarrestar eso, me va a ir generando tolerancia, entonces cada vez tengo que tomar más dosis porque si no, no duermo. El día que no me tome la pastilla, no me duermo más. O sea, va a ser peor, voy a estar
5 horas despierta porque los mecanismos compensatorios de mi cuerpo estaban contrarrestando la depresión que me genera la benzo, entonces al final vuelvo a tomar la benzo porque ya sin la benzodiazepina no puedo conciliar el sueño directamente. O sea, lo mismo pasa con el alcohol. O sea, todas las drogas, yo creo que eso es, bueno, es algo común que ya venimos hablando en varias clases, que la tolerancia que tiene que ver con los mecanismos contraadaptativos van a ir a oponerse a lo que la droga hace. Cuando saco la droga, ese mecanismo me va a jugar en contra porque me va a dar toda la sintomatología de la abstinencia y al final el ciclo de consumo se retroalimenta así. Porque ahora ya hay gente, bueno, pasa con los adultos mayores, empiezan a tomar benzodiazepinas para dormir y después si no toman, primero que hay que empezar a aumentarle la dosis y después ya si no lo toman es imposible que concilien el sueño. Entonces, si se la quieren sacar, al final no duermen en toda una noche y al día siguiente la vuelven a consumir porque ya no pueden conciliar prácticamente el sueño sin la benzo. Lo contrario pasaba, por ejemplo, con el café. Si estás tan acostumbrado a tomar café para despertarte y ya los mecanismos de tolerancia operan en contra del café, el día que no tomas el café estás dormido y necesitas el café porque si no, no funciona. O sea, los mecanismos adaptativos siempre van a estar jugando en ese sentido, opuesto a lo que hace la droga y van a tener mucha importancia en el hecho de que cada vez necesitas más droga para el mismo efecto y que si saco la droga lo que emerge es una sintomatología opuesta, que a la persona se le vuelve insoportable y por eso reincide en el consumo, ¿sí? Bien, ahora, dicho esto, bueno, ya hemos hablado, ya les contaba que no se sabe bien por qué, porque acá la transmisión GABAérgica va a estar potenciada, la glutamatérgica va a estar inhibida, pero al parecer también hay transmisión opioidérgica que opera a este nivel y a este nivel. La resultante es que el alcohol se ha visto que termina aumentando la transmisión dopaminérgica en el sistema mesocorticolímbico. Esto se suma al hecho de que, bueno, además de todo esto que genera el alcohol, también genera placer, ¿sí? Porque está alterando la transmisión dopaminérgica de esta vía, que es lo que ya hemos venido contando, que es como el correlato neuroquímico del placer, el aumento de dopamina acá. Bien. Los síndromes de abstinencia. Bueno, esto tiene que ver con lo que les decía. O sea, la neuroadaptación lo que va a hacer es que si yo tengo el equilibrio de la balanza entre inhibición y excitación, con el alcohol está la inhibición con más peso, yo voy a tratar de contrarrestar y si retiro el alcohol, la excitación, no voy a tener temblor porque voy a estar hiperexcitado el sistema al no estar el alcohol, temblor, ansiedad, irritabilidad, insomnio, sudoración, taquicardia, o sea, toda la sintomatología que te está hablando de que el sistema se excitó para tratar de contrarrestar la inhibición que generaba el alcohol. ¿Sí? Esto puede llegar a complicaciones graves. En la abstinencia después de un consumo crónico de personas que son alcohólicas, esto puede llevar a convulsiones, alucinaciones, delirio tremens y que sea realmente una urgencia médica. Bueno, esto está bien explicado en el texto. Paso de esto y ahora voy a entrar en otro efecto del alcohol que se los quiero explicar porque no tiene que ver con que si el alcohol, no tiene que ver con la farmacodinamia. Recuerden que teníamos, en la farmacología estudiamos farmacocinética y farmacodinamia. La farmacodinamia es lo que he venido contando ahora, que es cómo la droga modifica el cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo hace el alcohol para modificar la función del cuerpo? Pues modula la acción GABAérgica, modula la acción glutamatérgica, la dopaminérgica y la opioidérgica también en distinta medida. Pero ahora, lo que el cuerpo le hace a la droga, que es lo que hemos visto en las primeras clases, que es la farmacocinética, que son los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, en el caso del alcohol es relevante. ¿Por qué es relevante? Sobre todo por lo que pasa en el hígado con el alcohol. O sea, no sé si recordarán que cualquier sustancia que ingresa al organismo, ya sea por vía oral, por vía endovenosa, por vía pulmonar, termina pasando a la sangre y la sangre la lleva al hígado.
El hígado es el gran laboratorio del cuerpo en donde todo se procesa, se cambia, se degrada, se potencia. O sea, el hígado es, no sé si la cocina, pero sí el laboratorio del organismo. Entonces, si entra por vía oral, ahí nomás se va a absorber en el intestino y va a pasar a hígado, que es el caso puntual del alcohol que entra por vía oral. Otras drogas que entran por otras vías también terminan pasando al hígado porque la circulación las lleva. El tema es que en hígado el etanol se va a transformar en dos moléculas. Y el problema es esta. El etanol va a pasar a acetaldehído y después va a pasar a acetato. El acetaldehído per se es tóxico, ¿sí? Entonces, además de lo que nosotros ya vimos que el alcohol hace en el cerebro, de frenar todo y que puede haber depresión respiratoria, en paralelo, cosas distintas, estoy teniendo toxicidad hepática por culpa del alcohol, porque puntualmente o casualidad es una molécula que cuando se metaboliza, el primer metabolito que da es tóxico. Entonces, este es el etanol, que son 2 átomos de carbono con 3 de hidrógeno en este lado. Este le da la manito a 2 de hidrógeno y aquí un oxígeno y un hidrógeno. Cuando esta enzima que se llama alcohol deshidrogenasa modifica y utiliza a un cofactor, esto es algo complejo, no importa, y termina formando acetaldehído, este acetaldehído es un metabolito muy inestable, muy reactivo, se pega a proteínas, se pega a lípidos, se pega a otras estructuras de la célula, las altera y puede generar, empieza a generar toxicidad en el hígado. Si lo que yo tomo es una copa de vino a la semana, bueno, lo elimino. Pero si estoy tomando todos los días cantidades elevadas, esto se empieza a acumular y empieza a complicar la cuestión en el hígado. Por eso el alcohol genera problemas hepáticos que tienen que ver con la cirrosis, bueno, primero un cambio graso, cirrosis, etc. Finalmente, esta molécula pasa a otra, cambia estructuralmente por otra enzima que es la aldehído deshidrogenasa y forma acetato, que esto se puede eliminar de una forma más rápida. Entonces, esta molécula intermedia, que es el acetaldehído, también genera síntomas molestos. Te genera una reacción así de rubor. Esto cuando la persona que toma alcohol a veces se pone colorada. Esto es por el acetaldehído, que puede dar dolor de cabeza. Todas esas cosas las causa el acetaldehído. Y puntualmente esta enzima existen algunas mutaciones, algunas formas diferentes en la población y, por ejemplo, la población de Asia Oriental, los originarios de Asia Oriental, tienen un problema en esta enzima, entonces acumulan más acetaldehído. Entonces ellos cuando toman alcohol, el efecto tóxico que tiene esta molécula les es desagradable. Entonces, en general, no suele haber mucho alcoholismo, bueno, eso es lo que la teoría dice, porque les es desagradable tomar alcohol. Y este principio de que esta enzima, si funciona mal, hace que se acumule este mecanismo tóxico, se usa con una droga que se llama disulfiram. El disulfiram me frena esto, entonces ayuda, por ejemplo, a que si una persona es alcohólica, cuando tome alcohol, en lugar de sentir placer, sienta algo desagradable potenciado porque el acetaldehído se acumula porque no pasa a acetato. Entonces, digamos, este paso hepático se los explico porque es relevante. Por un lado, por la enfermedad hepática que se genera con el consumo de alcohol, que es independiente de que el alcohol actúe sobre GABA. Eso va por un lado, que el alcohol es depresor, actúa sobre el GABA, si lo combino con benzodiazepinas es potencialmente peligroso, eso tiene que ver con la acción del alcohol. Y esto, por otro lado, es consecuencia de que el alcohol es una molécula que cuando se metaboliza en el hígado, además genera un metabolito tóxico, un intermediario tóxico, que en estas reacciones consume este cofactor. Es como si yo tengo que cocinar pastas y pizza y en ambos casos consumo harina. Y bueno, y si hago mucha pasta, mucha pasta, mucha pasta, me voy a quedar sin harina para la pizza, que es necesario también hacer pizza y hacer pan.
Bueno, en el hígado, cuando hay mucho alcohol, este cofactor se consume mucho para tratar de eliminar al alcohol. Y ese consumo hace que me bajen los niveles y ya no lo tengo disponible para otras reacciones que son importantes en el hígado. O sea, el hígado hace un gran trabajo de limpieza al eliminar muchas moléculas. Entonces, otro problema que me genera el alcohol es que como el hígado va a gastar la harina en fabricar solamente acetaldehído, me quedo sin harina para fabricar otras cosas que también son importantes. Entonces, esto es tóxico. Se pega proteína, genera malestar, dolor de cabeza. Consume el alcohol mucho del NAD que lo necesito también para otras reacciones que se quedan esperando y se quedan relegadas por culpa de que el alcohol esté invadiendo el uso de esto. Y finalmente, otro efecto que genera el alcohol en el hígado es que es un inductor enzimático. Ya con esto les termino de complicar la historia. En el hígado, como les decía, hay mecanismos que se encargan de procesar sustancias, transformarlas para que esa transformación haga que se forme una nueva sustancia que va a ser eliminada o no. Muchos fármacos pasan por esta maquinaria, entra el fármaco, hay un complejo enzimático que se llama citocromo P450, no importa el nombre, pero procesan las cosas y me liberan los metabolitos de este fármaco. Por este complejo pasan muchas drogas, antibióticos, drogas para el sistema nervioso, no sé, supongamos antihipertensivos, muchos fármacos son procesados por este sistema. El alcohol, por un mecanismo que no importa cómo, hace que aumenten la cantidad de operarios, aumenta algunas de las enzimas que forman parte de este citocromo P450. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo aumentada la capacidad del citocromo, más fármaco puede ser degradado al mismo tiempo. Si al principio yo tenía aquí un operario que me traía un carrito de fármacos cada 5 minutos, pues ahora que el alcohol me ha aumentado la cantidad de los operarios, voy a tener 2 carritos cada 5 minutos. O sea, que si yo estoy tomando una medicación y tomo alcohol y esa medicación, ese medicamento es procesado por el citocromo P450, lo voy a eliminar más rápido. Entonces el efecto me va a durar menos. ¿Eso se entiende? O sea, y esto, por ejemplo, sí pasa con los antibióticos. Yo estoy tomando antibióticos porque tengo una infección y tomo alcohol, yo al antibiótico lo tengo prescripto para tomarlo uno cada 8 horas, por ejemplo. Porque se sabe que el antibiótico lo tomo, entra en sangre y después se empieza a eliminar. Y antes de que caiga, ya me doy la otra toma y vuelvo a subir el nivel. La idea es que el antibiótico se mantenga a lo largo del tiempo en una franja de concentración que es la óptima para que pueda matar a las bacterias. Si yo tengo acelerada la metabolización del antibiótico, yo tomo y me va a caer más rápido porque voy a estar eliminando más rápido el antibiótico. Entonces a lo mejor tomo el antibiótico, me tomo una cerveza y el antibiótico a las 4 horas desapareció y yo recién me vuelvo a tomar la otra dosis dentro de 4 horas más. Entonces dejo un periodo que no tengo antibiótico por culpa de que el alcohol me ha generado esta inducción enzimática, ¿sí? Entonces pierdo el efecto del antibiótico y el tratamiento se corta. Por eso muchas veces dicen no tomen alcohol cuando están con un tratamiento sobre todo de una droga que se metaboliza por este sistema, ¿sí? Entonces, conclusión, la persona que consume alcohol crónico va a tener varias de estas cosas afectadas, ¿sí? Va a tener fallas en la función hepática por el acetaldehído, va a tener aumento de la transformación hepática que hace la citocromo P450, va a tener menos recursos en su hígado porque se los está consumiendo la transformación que lleva el alcohol, además de todo lo que pasa a nivel del sistema nervioso porque está estimulado el sistema GABAérgico. O sea, lo que pasa en hígado es aparte, pero es importante porque hace a la patología del alcohólico, ¿sí? Que de hecho, al final
uno de los principales problemas de muerte o de las personas que consumen alcohol tienen que ver con la falla en la función hepática, ¿sí? Bien, esto finalmente, es que esto es un poco complejo, yo no sé si ya los he saturado, se los cuento muy rápidamente, después lo procesan cuando puedan, si ahora ya no les da la memoria y la cabeza. Las benzodiazepinas. Dejemos ya el alcohol, les voy a explicar una cosita del mecanismo de la benzodiazepina, porque la benzodiazepina, en realidad el sitio de unión está acá, entre una subunidad alfa y una subunidad gamma. Entonces, las benzodiazepinas son clásicamente descritas como drogas que generan 5 efectos. Son clásicos, en todos los libros de farmacología van a ver que hay 5 efectos clásicos de las benzo: ansiolítico, amnésico, miorrelajante, hipnótico, sedativo y anticonvulsivante. Son 5 efectos que se van a dar al mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando yo prescribo una benzodiazepina, no estoy queriendo los 5. Si yo, lo que hablamos, una persona, un adulto mayor que le cuesta conciliar el sueño, tomo una benzo porque quiero el efecto hipnótico sedativo, voy a tener también, aunque no lo esté buscando, efecto ansiolítico, amnésico, miorrelajante y anticonvulsivante. Que bueno, algunos pueden estar bien, otros no tanto. Y viceversa, si yo doy un ansiolítico, voy a tener los otros 4 efectos, porque básicamente todos estos efectos son consecuencia de que la benzodiazepina va a estar potenciando al GABA. Al potenciar el GABA voy a estar potenciando toda la inhibición del sistema nervioso. Entonces, como consecuencia de eso, tengo inhibidos, los centros del sueño. Quiero mover esto. Los centros del sueño, aquí en las zonas del tálamo y la formación reticular, voy a facilitar la inducción del sueño. Tengo inhibido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los mensajes hacia el tono, hacia los músculos, es miorrelajante. Tengo inhibido el hipocampo, que es el área de la memoria, me va a generar amnesia, ¿sí? Amnesia anterógrada sobre todo. Y acá el efecto ansiolítico, que es uno de los efectos más buscados cuando se prescriben benzodiazepinas, tiene que ver con la acción sobre un área que se llama amígdala. La amígdala son 2 estructuras que están aquí abajo, están en los 2 hemisferios, y es un área en donde nosotros almacenamos los recuerdos aversivos, ¿sí? O sea, a mí me ha mordido un perro cuando era chica, la amígdala mía grabó ese mensaje y cada vez que veo un perro yo entro a hacer toda una sintomatología porque el recuerdo de esa memoria aversiva se activa mediante la amígdala. Si yo activo a GABA acá, o sea, el GABA me inhibe, ese recuerdo mío no va a aflorar porque lo estoy inhibiendo con el GABA. Entonces, la ansiedad que me genera ver un perro por la calle me desaparece. Lo estoy hablando de forma un poco grosera porque hay poco tiempo. Entonces, uno de los efectos más buscados en las benzos es el efecto ansiolítico, que sea específico sobre esto y que trate de que no tenga de los otros, que es lo que uno trata siempre, de que me dé una cosa pero las otras no, y eso es muy difícil. Entonces, una de las estrategias en la elección de cuál es la mejor benzodiazepina para actuar acá tiene que ver con esto. En la amígdala, las subunidades alfa que se expresan, tenemos varios tipos, está la alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, hasta alfa 7, son la alfa 2 y la alfa 3. Entonces, en este sitio de unión es donde se pega la benzodiazepina. Si yo puedo diseñar una benzodiazepina que se pegue bien a alfa 2 y a alfa 3, que son las que están en amígdala, puedo diseñar una droga que sea más selectiva para actuar sobre los receptores GABAérgicos de la amígdala y no los otros. Entonces tengo un efecto más selectivo porque puedo llegar a dirigir la droga, la benzodiazepina, hacia una estructura que solamente la tengo en la amígdala. Eso, repásenlo ahora que lo estoy explicando porque sé que es algo complejo, pero si yo puedo determinar cuáles son las subunidades que se expresan en cada área,
y diseñar drogas que sean más selectivas para esas subunidades, puedo generar un efecto potencial que sea el efecto que yo quiero y que los otros efectos no me aparezcan. Y contrariamente, si yo, por ejemplo, dirijo una benzodiazepina hacia la subunidad alfa-1, que está más presente en otras áreas del cerebro, pues voy a tener más un efecto hipnótico sedativo y no tanto ansiolítico o amnésico, ¿sí? Entonces, bueno, es una explicación que tiene que ver con que se entienda cómo a veces las drogas se pueden diseñar de forma específica según sepamos cuál es la estructura del receptor, si esa estructura del receptor se da prioritariamente en algunas áreas o no, y dependiendo de qué área quiero atacar yo por el síntoma que necesito modificar, si la droga puede funcionar mejor como ansiolítico que como hipnótico sedativo. Bueno, eso es un poco la justificación de lo que se llama a veces como farmacogenómica, ¿sí? Bueno, son conceptos complejos, no es necesario que sepan esto estrictamente. Lo último, ya ahora sí les prometo que les voy a explicar, es que los barbitúricos funcionan muy parecido a las benzodiazepinas, pero son más peligrosos. La benzodiazepina no abre el canal sola, nunca va a abrir el poro si no está el GABA presente. Cuando viene el GABA, abre la compuerta, la benzodiazepina pone el palito. Pero sin GABA que abra la compuerta, la benzodiazepina no puede abrir. El barbitúrico sí. Por eso, la sobredosis de barbitúrico, o sea, el barbitúrico a baja Se ha quedado. concentración, Peligrosos que las benzodiazepinas porque pueden abrir solo el ellas canal, solas ¿no? pueden abrir el canal. O sea, a una alta concentración, una sobredosis de barbitúrico sí puede matar a la persona, ¿no? Esto típico de las películas que se han tomado las pastillas para suicidarse. Bueno, no sé si tendría que hablar de esto así, pero el barbitúrico sí lo puede hacer, por eso se ha retirado del mercado, porque a altas dosis abren al canal de GABA, inhiben todo y eso genera depresión respiratoria, coma y muerte. La benzodiazepina ha desplazado al barbitúrico del mercado desde los años ya de los 70 más o menos, 70, 80. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad de que por más sobredosis que vos tomes, no va a abrir el canal solo. O sea, estarás durmiendo 3 días, pero no va a generar una apertura masiva de canales que generen la depresión suficiente como para que el individuo muera, digamos. Entonces, por eso los barbitúricos ahora están solamente restringidos a uso médico en una cirugía, como inductor de anestesia, etcétera, pero no es una droga que tenga libre venta. Bueno, los dejo ya descansar, los libero. Esto sería, había hecho una diapositiva más sobre fármacos Z y GHB, que son también drogas que actúan al mismo nivel, pero está claro en el texto esto. Así que, bueno, espero que hayan quedado algunas cosas claras. Si no, como les digo siempre, repasen después de esta clase, lean el texto y cualquier duda me la comenten en el foro. ¿Sí?